El Vaticano. Apenas 44 hectáreas de territorio amurallado enclavado en el corazón de Roma. Una ciudad tan diminuta que puede recorrerse a pie en menos de una hora, pero con un peso simbólico, político y espiritual que ha moldeado la historia de la humanidad durante siglos. En sus muros se cruzan profecías, estrategias diplomáticas, secretos ancestrales y decisiones que han impactado a miles de millones de personas en todo el mundo. Y, sin embargo, lo que la mayoría ve es solo la superficie. Tras sus cúpulas doradas, esculturas centenarias y rituales solemnes, el Vaticano esconde otra dimensión, una red de pasadizos subterráneos, archivos cerrados al público, protocolos secretos, códigos simbólicos y una élite entrenada para proteger lo invisible. No es solo el centro de la Iglesia Católica, es una maquinaria milenaria que mezcla lo sagrado con lo estratégico, lo espiritual con lo político y lo divino con lo humano. En este video, no hablaremos solo de la Basílica de San Pedro ni del esplendor de la Capilla Sistina. Nos adentraremos en los pasillos donde la historia aún respira, donde el poder se susurra en latín, y donde los documentos más restringidos duermen a salvo de miradas indiscretas. Vamos a explorar el lado menos visible del Vaticano. El lado donde los rituales se repiten en silencio, donde cada uniforme tiene una historia, donde incluso los suelos guardan mensajes ocultos, porque conocer el Vaticano es mucho más que admirar su arte, es descifrar un código, es preguntarse por qué, en pleno siglo XXI, una ciudad tan pequeña puede seguir influyendo tanto en la política global, en los movimientos sociales y en los cambios morales de todo el planeta. Acompáñanos a descubrir 8 puntos fascinantes que revelan cómo el Vaticano se convirtió en la ciudad más pequeña, con el mayor poder. ¿Te apasionan los misterios, los secretos históricos y los símbolos ocultos en lugares sagrados? Entonces este canal es para ti. Suscríbete ahora a Mundo a tu Paso y acompáñanos en cada nueva revelación que transforma lo que creías saber. Y cuéntanos en los comentarios, ¿cuál de estos secretos del Vaticano te sorprendió más? ¿Conoces alguna historia que merezca ser contada? Tu participación puede guiar nuestra próxima exploración. 1. Los archivos secretos del Vaticano, donde la historia duerme bajo llave. Bajo los jardines y las estructuras monumentales del Vaticano existe una zona restringida, envuelta en misterio y protegida por siglos de secreto, los archivos secretos del Vaticano. Un lugar que no aparece en los mapas turísticos ni abre sus puertas al público común. Allí, detrás de muros gruesos y vigilancia constante, reposan más de 80 kilómetros lineales de estanterías que contienen cartas, decretos, manuscritos, tratados, juicios y documentos que datan desde hace más de 12 siglos. El nombre oficial, ahora conocido como el Archivo Apostólico Vaticano, no ha logrado borrar el aura enigmática que rodea a este lugar. ¿Qué se oculta entre esos legajos centenarios? Algunos de los textos más buscados por investigadores incluyen la correspondencia entre reyes y papas, el juicio a Galileo Galilei, el acta de excomunión de Lutero, y supuestos informes sobre apariciones marianas, herejías o pactos diplomáticos que nunca salieron a la luz pública. Acceder a este archivo no es tarea sencilla. Solo académicos especializados pueden solicitar entrada, previa autorización estricta, y deben indicar con precisión qué documento desean consultar. Nadie puede pasearse libremente por los pasillos. Nadie puede fotografiar. Todo está cuidadosamente vigilado, preservado y controlado. Este nivel de secreto ha dado pie a incontables teorías. ¿Hay documentos que cuestionan dogmas? ¿Textos antiguos que revelarían versiones distintas del cristianismo primitivo? ¿Pruebas de contactos políticos encubiertos? Oficialmente, la Iglesia sostiene que se trata simplemente de una medida de preservación y orden, pero el halo de misterio sigue creciendo con cada año que pasa. Más allá del contenido en sí, lo más fascinante de los archivos secretos del Vaticano es lo que representan: el control absoluto sobre la narrativa histórica, la posibilidad de guardar o revelar piezas clave del pasado, porque en el Vaticano, el conocimiento no siempre es poder compartido, a veces, es poder contenido. Y en esta ciudad diminuta, cada hoja escondida en un estante puede tener más influencia que una biblioteca entera a cielo abierto. 2. La Guardia Suiza, soldados entrenados desde niños para proteger lo sagrado. En un mundo donde los ejércitos se definen por su poder de fuego, tecnología o cantidad de tropas, el Vaticano sostiene una fuerza militar cuya imagen parece salida del Renacimiento, la Guardia Suiza Pontificia. Con sus uniformes coloridos, alabardas relucientes y cascos adornados, podrían parecer más decorativos que funcionales. Pero detrás de esa estética anacrónica se oculta una élite altamente entrenada, comprometida con una de las misiones más delicadas del planeta: proteger al Papa.
Fundada en el año 1506 por el Papa Julio II, la Guardia Suiza tiene más de 5 siglos de historia ininterrumpida. Desde entonces, ha estado presente en momentos críticos de la Iglesia, incluyendo asedios, atentados y evacuaciones. Su lealtad y discreción son tan emblemáticas como sus colores. Lo que pocos saben es que el proceso de selección de un guardia suizo no es solo riguroso, es casi ceremonial. Para ser considerado, el candidato debe ser varón, suizo de nacimiento, católico practicante, menor de 30 años, medir al menos 1,74 m y haber cumplido el servicio militar en Suiza. Pero más allá de los requisitos físicos y religiosos, se busca un perfil psicológico fuerte, disciplinado, con vocación de servicio y fidelidad absoluta. Muchos de estos jóvenes han soñado con este rol desde la infancia. Se preparan mental y físicamente durante años. Algunos incluso pertenecen a familias donde servir al Vaticano es una tradición heredada. Al ingresar, comienzan una formación militar intensiva que incluye defensa personal, manejo de armas modernas, estrategias de evacuación y protección cercana al Santo Padre. Aunque en ceremonias lucen armamento medieval, en su entrenamiento diario usan pistolas, rifles y tecnología de seguridad de última generación. No son simples vigilantes, son soldados diplomáticos, entrenados para actuar con precisión en el entorno más protocolario y simbólico del mundo. Lo que hace a la Guardia Suiza tan especial no es su estética, es su dualidad. La mezcla perfecta entre tradición y estrategia, entre rito y táctica. Son guardianes del cuerpo del Papa, pero también de su imagen. Y en una ciudad donde cada gesto es observado por el mundo entero, eso los convierte en algo más que militares. Los convierte en custodios vivientes del poder sagrado. 3. Los pasadizos secretos, rutas ocultas bajo la ciudad del Vaticano. Bajo la solemnidad de las plazas y la majestuosidad de las cúpulas del Vaticano, existe otro nivel, invisible para la mayoría, una red de pasadizos secretos que conectan diferentes puntos clave de la ciudad-estado. Estos túneles subterráneos, diseñados con discreción y precisión, han servido durante siglos como rutas de escape, caminos estratégicos y canales de comunicación en tiempos de peligro o crisis. Uno de los más conocidos, aunque aún parcialmente restringido, es el Passetto di Borgo, un corredor elevado que conecta el Vaticano con el Castel San Angelo. Construido en el siglo XIII por orden del Papa Nicolás III, este pasadizo ha sido utilizado por diversos pontífices para huir durante invasiones y conflictos, como ocurrió en el saco de Roma de 1527, cuando el Papa Clemente VII escapó por allí para salvar su vida. Además del Passetto, se habla de túneles que conectan edificios internos del Vaticano, como la residencia papal, la biblioteca apostólica y los jardines vaticanos. Algunos aseguran que existen incluso rutas subterráneas hacia criptas antiguas y cámaras selladas que han permanecido sin explorar públicamente por siglos. Estos pasajes, más allá de su función práctica, tienen un fuerte componente simbólico. Representan la capacidad del Vaticano para moverse en las sombras, para proteger lo esencial sin ser visto, y para conservar un control absoluto sobre sus dominios incluso cuando la superficie parece en calma. Hoy, aunque algunos segmentos del Passetto se han abierto al turismo en visitas guiadas, gran parte de esta red permanece inaccesible, resguardada por protocolos de seguridad y el velo del secreto institucional. Y esa inaccesibilidad es precisamente lo que la convierte en una de las facetas más intrigantes del Vaticano moderno, porque en esta ciudad donde lo visible deslumbra, lo que no se muestra es lo que realmente protege el poder. Y los pasadizos secretos no son solo rutas de piedra, son símbolos del dominio invisible de una de las instituciones más antiguas y misteriosas del mundo. 4. La Biblioteca Apostólica Vaticana, el conocimiento que no todos pueden tocar. Detrás de puertas ornamentadas y muros custodiados por siglos de vigilancia, la Biblioteca Apostólica Vaticana resguarda una de las colecciones de conocimiento más antiguas, extensas y enigmáticas del planeta. Fundada oficialmente en 1451, esta biblioteca no es solo un depósito de libros, es una cápsula del tiempo que guarda el pensamiento, la fe y los secretos de civilizaciones enteras. En su interior reposan más de 80.000 manuscritos, más de 1,5 millones de libros impresos y cientos de miles de documentos históricos. Entre ellos se encuentran cartas de reyes, códices iluminados, tratados científicos medievales, mapas que desafiaron los límites del mundo conocido, y textos que aún hoy desafían la interpretación moderna. La Biblia de Urbano, los códices vaticanos y documentos de Galileo Galilei forman parte de este acervo incalculable. Pero más allá de su valor bibliográfico, lo que distingue a la Biblioteca Vaticana es su exclusividad. Solo investigadores acreditados, y con objetivos muy específicos,
pueden acceder a sus pasillos. No se permite el préstamo de libros. Muchos volúmenes requieren autorización papal para ser consultados. Y hay zonas, como el archivo secreto anexo, cuya entrada está directamente restringida. Esta restricción ha alimentado todo tipo de teorías, desde textos que podrían reescribir la historia de la Iglesia, hasta pruebas de contacto con civilizaciones perdidas o saberes que fueron silenciados por considerarse heréticos. Lo cierto es que, más allá de la especulación, el Vaticano ha logrado controlar por siglos el flujo del conocimiento y la memoria del mundo occidental. La tecnología moderna ha permitido digitalizar una parte del contenido, pero gran parte de los documentos siguen encerrados tras puertas que no responden a teclados, sino a protocolos milenarios. Porque aquí, el conocimiento no es libre, es sagrado. Y como todo lo sagrado, se protege. En un mundo obsesionado con la transparencia, la Biblioteca Vaticana recuerda que el verdadero poder a veces no está en lo que se muestra, sino en lo que se guarda. Y en sus estantes, el saber no solo informa, define, y lo hace en silencio, como solo lo haría una ciudad construida sobre secretos. 5. Las profecías del Vaticano, visiones selladas y mensajes que estremezcan al mundo. En el corazón doctrinal y simbólico del Vaticano, entre muros de piedra y vitrales que filtran la luz como si la espiritualidad tomara forma, habitan no solo archivos y rituales, sino también profecías, mensajes atribuidos a santos, videntes y apariciones marianas que han marcado épocas enteras, y que en muchos casos, permanecen sellados. Porque algunas verdades, incluso para la Iglesia, son demasiado poderosas como para revelarse a destiempo. Una de las más conocidas es la profecía de Fátima, especialmente su tercer secreto, que durante décadas fue motivo de especulación, teorías apocalípticas y temor colectivo. Revelado oficialmente por el Vaticano en el año 2000, describía una visión simbólica del martirio del obispo vestido de blanco, que muchos interpretaron como un anuncio del atentado contra el Papa Juan Pablo II. Sin embargo, aún hoy hay quienes creen que el mensaje completo no fue publicado, y que lo revelado es apenas una parte. Otras profecías atribuidas a santos como Malaquías, quien habría enumerado a todos los papas hasta el final de los tiempos, o las visiones de Santa Faustina, Sor Lucía y San Juan Bosco, se encuentran registradas, archivadas y estudiadas bajo criterios teológicos y de conveniencia institucional. Algunas se canonizan como revelaciones privadas, otras simplemente se silencian. El Vaticano posee comisiones especializadas para investigar estos fenómenos, apariciones, mensajes divinos, visiones proféticas. Pero el proceso no solo busca validarlos, también busca encauzarlos. Evitar el caos, las malas interpretaciones o la idolatría descontrolada. En ese sentido, la gestión de lo sobrenatural se convierte también en una forma de gobierno espiritual. Y en medio de todo esto, flota una verdad inquietante. En una ciudad donde se custodia el mensaje eterno, también se administran las predicciones del futuro. Se decide qué se revela y qué se guarda, qué se interpreta como símbolo, y que se calla por prudencia. Las profecías del Vaticano no son solo advertencias del más allá, son instrumentos de poder. Palabras que pueden despertar esperanza o miedo, que pueden sacudir la fe o reforzarla, y que, por eso mismo, siguen selladas hasta que el tiempo, o alguien con suficiente autoridad, decida que el mundo está listo para escucharlas. 6. El poder diplomático del Vaticano, influencia global desde un estado diminuto. En un mapa político del mundo, el Vaticano apenas ocupa un punto. No posee ejército convencional, recursos naturales, ni una economía basada en la producción masiva. Y, sin embargo, mantiene relaciones diplomáticas con más de 180 países, tiene voz en la ONU como Estado observador permanente y ha influido en tratados de paz, procesos de reconciliación y cambios sociales de alcance global. ¿Cómo lo logra? Con una herramienta que ha perfeccionado durante siglos, el poder diplomático moral y espiritual. Desde sus inicios, la Santa Sede entendió que su autoridad no dependería del tamaño de su territorio, sino de su legitimidad ética. En tiempos donde los imperios caían por la espada, el Vaticano se fortalecía a través de embajadores, documentos, concordatos y relaciones silenciosas. Hoy, su red de nunciaturas apostólicas, embajadas vaticanas, está presente en todos los continentes y actúa como brazo extendido de la Santa Sede para asuntos religiosos, humanitarios y geopolíticos. Los nuncios no solo transmiten los mensajes del Papa, también escuchan, intermedian, negocian. Han sido piezas clave en conflictos armados, transiciones democráticas y procesos de paz. En algunos casos, su rol es tan delicado que actúan en zonas donde otras embajadas ya no tienen presencia,
precisamente porque el Vaticano no representa intereses económicos ni militares, sino morales. Un ejemplo emblemático de este poder fue el rol que desempeñó el Vaticano en la reanudación de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, facilitando el diálogo entre dos enemigos históricos. También ha tenido un papel central en la defensa de minorías perseguidas, la mediación en procesos de desarme y la promoción de campañas humanitarias ante crisis migratorias y guerras civiles. Este poder no está exento de tensiones. La diplomacia vaticana camina constantemente sobre una cuerda floja entre la neutralidad y la influencia, entre lo pastoral y lo político. Pero es precisamente esa ambigüedad la que le da fuerza, porque el Vaticano no impone, persuade, no amenaza, sugiere, no invade, se infiltra con ideas. En un mundo saturado de intereses geopolíticos, la voz del Vaticano sigue teniendo un peso simbólico que trasciende sus fronteras, porque cuando esa voz habla, incluso los poderosos escuchan. Y eso, en diplomacia, es una forma de autoridad que no necesita ejército, pero sí una convicción inquebrantable. 7. El protocolo papal, rituales, símbolos y códigos invisibles de poder. El Vaticano no solo ejerce poder a través de su diplomacia o sus decisiones doctrinales, también lo hace, y quizá de forma más sutil, a través del protocolo. Cada gesto, cada vestimenta, cada palabra empleada por el Papa y su entorno sigue un guión que ha sido pulido durante siglos. Un guión que no se improvisa, sino que representa un lenguaje invisible de autoridad, espiritualidad y continuidad institucional. Desde el modo en que el Papa saluda, hasta el orden en que se sienta un cardenal en una ceremonia, todo está regido por un protocolo milimétrico. No se trata de simple etiqueta, es una coreografía de símbolos que comunica jerarquía, legitimidad y sagrado. Y aunque la mayoría de los fieles no perciba conscientemente estos detalles, su impacto psicológico y visual es profundo. El blanco papal, por ejemplo, no es solo una elección estética. Representa pureza, santidad y distinción frente a la vestimenta cardenalicia en rojo, símbolo de sangre y sacrificio. La imposición del anillo del pescador, besado por los fieles en señal de respeto, encarna la sucesión apostólica desde Pedro. El báculo, la tiara papal, aunque ya no se usa en ceremonias, y la sede gestatoria son recordatorios del rol casi imperial que el papado desempeñó durante siglos. Incluso los silencios son parte del protocolo. Cuando el Papa permanece callado ante una pregunta en público, no es improvisación, es un acto de control, de contención, porque en el Vaticano, lo que se calla puede ser más poderoso que lo que se dice. El protocolo también se manifiesta en los conclaves, en la elección del nuevo pontífice, en las canonizaciones, en las audiencias oficiales. En cada acto, la tradición se mezcla con una puesta en escena que no solo refuerza el prestigio del Vaticano, también lo protege. En un mundo moderno que tiende a la espontaneidad, el protocolo papal es un recordatorio de que el poder verdadero se construye con símbolos, se transmite con gestos y se mantiene con solemnidad. Porque en el Vaticano, cada movimiento tiene peso, y cada silencio, también habla. 8. El Vaticano subterráneo, necrópolis, reliquias y la ciudad debajo de la ciudad. Pocos visitantes del Vaticano imaginan que, justo debajo de la majestuosa Basílica de San Pedro, existe otra ciudad. Una ciudad enterrada, silenciosa y profundamente sagrada. Un lugar donde el tiempo se detiene y las sombras cuentan historias que no caben en los libros de historia oficial. Ese mundo oculto es el Vaticano subterráneo, una red de necrópolis, criptas, reliquias y restos arqueológicos que revelan la dimensión más antigua y misteriosa de esta ciudad-estado. El punto central de este subsuelo es la necrópolis vaticana, también conocida como la Scavi. Aquí, a varios metros bajo tierra, se encuentra una ciudad de los muertos que data del siglo I. Durante siglos, permaneció oculta bajo capas de construcción, hasta que excavaciones iniciadas a mediados del siglo XX revelaron su existencia. Los arqueólogos descubrieron mausoleos ricamente decorados, lápidas con inscripciones en griego y latín, urnas funerarias, y lo más impactante, lo que se cree que son los restos de San Pedro, el primer papa. Esta zona, restringida al público general, es una cápsula del tiempo que conecta a la iglesia moderna con sus raíces más profundas. Caminar por sus pasillos es ver cómo la fe fue sembrada entre tumbas, cómo la esperanza de resurrección se mezclaba con la fragilidad humana. Aquí, lo sagrado no está en vitrinas ni altares, sino en la tierra misma. Pero la necrópolis no es la única joya oculta. Bajo otras secciones del Vaticano, se encuentran criptas papales, cámaras selladas con reliquias milenarias y restos de construcciones romanas que preceden incluso al cristianismo. Estos espacios no solo albergan cuerpos, sino también símbolos, objetos de culto y rastros de liturgias arcaicas.
Cada año, unos pocos afortunados pueden recorrer esta zona a través de visitas altamente controladas. Las condiciones son estrictas, no se permite grabar, hablar en voz alta ni desviarse del grupo. Y eso no es por protocolo, es por respeto, porque en ese subsuelo, cada piedra representa una página viva del cristianismo primitivo. El Vaticano subterráneo es más que un conjunto de ruinas. Es el fundamento físico y espiritual de una institución que ha resistido imperios, revoluciones y siglos de transformación. Es la raíz invisible del árbol que aún da sombra al mundo, y como todo lo que importa en esta ciudad, está oculto, pero nunca ausente.